Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra nueva clase esta semana que ya estamos iniciando. Ya es la antepenúltima semana de clases que tenemos. Y vamos a ir avanzando un poco lo que es ya registro. Vamos a ir contabilizando justamente ya en el libro diario con cuentas patrimoniales post apertura. ¿Por qué post apertura? Justamente luego de dar a la apertura a nuestro negocio, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir moviendo las cuentas. Esas cuentas se tienen que ir justamente cambiando entre sus valores y hay que saber justamente cómo nosotros tenemos que realizar esos registros partiendo siempre de lo que yo les dije que hay que tener muy en cuenta de la regla de los signos. Hay regla de los signos para las cuentas del activo y cuentas de gasto, ¿verdad? Que tienen una regla que vamos a ver ahora. Y también tenemos regla de los signos para cuentas del pasivo y del patrimonio neto, que también aquí me faltó incluir lo que sería la parte de los ingresos. Entonces les voy a agregar acá para que no quepa duda alguna. Ingresos. Muy bien. Vamos hablando un poquito más. Ahí. ¿Y cuáles son las reglas? Las reglas, primero, o mejor dicho, una regla general para las cuentas del activo y de gastos. Cuentas del activo pueden ser banco, muebles, rodados, etcétera. Y las cuentas de gastos que hoy no vamos a tocar, pero sí quiero tocar las cuentas patrimoniales. ¿Cuáles son las cuentas patrimoniales? Son las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio neto. ¿Cómo vamos a contabilizar ya después de haber hecho la apertura el movimiento de estas cuentas de acuerdo a un borrador de operaciones que vamos a ver enseguida? La primera regla, vamos a partir aquí. Cuando yo voy a tocar una cuenta del activo, para que eso sume a su saldo, como ustedes saben, el libro mayor lo que va haciendo es después ir cargando todos los movimientos que tiene y de acuerdo al movimiento o va a sumar o va a restar, ¿verdad? De acuerdo a la operación que se dé. Si yo tengo una cuenta del activo y yo preciso sumarle valor a esa cuenta, yo tengo que hacer una anotación en el debe. Sin embargo, si yo tengo una cuenta del activo cuyo valor yo quiero disminuir, yo debo de proceder a realizar una anotación en el haber para que reste a su valor original. Recuerden que la apertura es el inicio o cuando comenzamos las operaciones y cada cuenta tiene su modo o su lugar de ir y después de acuerdo al movimiento que tiene, nosotros lo que hacemos es justamente o asignar valor o ir restando valores de acuerdo a los movimientos. Ahora la regla para las cuentas del pasivo o del patrimonio, que son cuentas patrimoniales. Si yo necesito que una cuenta del patrimonio que forma parte de mi pasivo, perdón, una cuenta de patrimonio o que forma parte de mi pasivo, y yo necesito sumarle o agregarle valor, yo debo de anotar en el haber lo contrario a lo que dice aquí. Pero si yo preciso que ese valor de alguna de estas cuentas disminuya, yo lo que tengo que hacer entonces es una anotación en el debe para que pueda restar entonces a ese valor. Es lo contrario. Vamos a ver nosotros ahora un pequeño resumen. Justamente aquí tenemos la regla general que se aplica a todas las cuentas. Esto es en forma general respecto al saldo y los movimientos. Aquí tenemos algunos esquemas T en distintos colores le puse. ¿Por qué? Porque este esquema T en verde representa las cuentas del activo de gastos. Mientras que este esquema T en un color medio azul o turquesa, podría decirse, representan a las cuentas de pasivo del patrimonio de ingreso. ¿Qué es lo que sucede cuando yo de por ahí voy a realizar una anotación en lo que sería las cuentas del activo? Esto aquí yo tengo lo que es mi debe. Debe. Y aquí está mi haber. Mismo caso aquí. Debe y haber. La regla me dice que para las cuentas del activo, si yo realizo una anotación en el debe, entonces va a sumar. Sin embargo, si yo realizo una anotación en el haber, entonces en una cuenta del activo o de gasto, esta anotación va a restar. Entonces, si yo uso mi libro diario y pongo
por ejemplo, la cuenta de caja en el debe, entonces en su libro mayor va a ir sumando a su saldo. Va a hacer lo contrario si es que anoto en el haber, va a restar. Y se da lo opuesto ahora lo que son las cuentas del pasivo o del patrimonio del neto. Justamente acá vamos a ver que si yo quiero agregar valor o sumar, yo tengo que anotar en el haber. Y si yo preciso justamente restarle valor a una cuenta del pasivo, del patrimonio de ingreso, yo tengo que anotar en el debe entonces el monto de ese valor para que por ahí al procesar en el libro mayor y cuando hagamos justamente el procesamiento del libro mayor se van a dar cuenta, allí entonces se va a dar esta resta que yo estoy buscando. Pero de momento lo que yo preciso es que ustedes ya sepan cómo hacer una apertura comercial, en dónde colocar las cuentas contables y cómo esas cuentas del patrimonio, sea activo, pasivo, patrimonio neto, se van a mover y cómo tengo que yo colocar en el libro diario, ya sea en el debe o en el haber, teniendo en cuenta un borrador de operaciones para que yo pueda entonces registrar de acuerdo a las reglas de los signos mis operaciones. Y para eso tenemos que hacer unas preguntas, ¿verdad? Y esas preguntas aquí las vamos a encontrar. Tenemos este esquema básico y tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. En realidad son dos básicas que hay que mirar bien. ¿Qué cuenta es la que aumenta o la que ingresa? Tenemos que identificar primeramente qué cuenta aumenta o ingresa, ¿verdad? Para poder usar en el libro diario. Ya que nosotros hicimos eso, luego ya va a restar hacer justamente qué cuenta sale o disminuye. Tenemos que identificar también esa cuenta. Cuando nosotros sepamos vincular estas dos cuentas, ya vamos a tener justamente lo que sería nuestro esquema básico de trabajo y que yo ahora justamente les voy a mostrar en un ejemplo para que ustedes puedan entender mejor esto del debe haber suma, resta. Entonces, de hecho que la suma y la resta en sí no se va a visualizar porque no vamos a hacer hoy lo que sería el libro mayor, pero sí quiero que ya vayan fijando el esquema de los movimientos, identificar las cuentas y de acuerdo a su naturaleza, ver si tengo que anotar en el debe o en el haber, para que después cuando ya avancemos, empecemos a registrar gastos, compras, etcétera, ya no tengan inconveniente alguno a la hora de trabajar. Entonces, esto es lo que sería un poco la parte de lo que quería dejar en claro y que se tiene que sí o sí tener en cuenta que tener en cuenta la regla de los signos. Esto yo no quiero, por favor, que se olviden. Esto es algo que tienen que ya ir ustedes memorizando, tener en cuenta, por sobre todo, ¿verdad? Siempre presente y también es importante que vayan manejando bien sus cuentas contables de acuerdo al manual que estuvimos viendo. Es muy provechoso y también es importante que cada cuenta contable ustedes ya vayan relacionando a un elemento del patrimonio y a veces cuesta un poco, pero no tanto. También ya con la práctica le van a ir agarrando más el lado y por sobre todo también van a tener en consideración que momento que yo voy trabajando y cuando los ejercicios se vuelven un tanto reiterativos, ya me va a salir con más facilidad el tema de ubicar las cuentas, qué lado va, etcétera. Es una cuestión nomás de práctica y, por sobre todo, recordar, ¿verdad? Manejar adecuadamente las cuentas contables. ¿Esto por qué? Porque justamente me estoy dando cuenta que hay algunas personas que no están mirando sus manuales y es importante que tengan en consideración esto para que después no tengan problemas para identificar las cuentas que vamos a ir usando. Si bien no vamos a usar demasiadas, las básicas sí quiero que miren y tengan en cuenta muy, pero muy bien. Bien. Esto como pequeño esquema introductorio. Y ahora vamos a justamente la parte práctica, cómo hacer esto, ¿vale? Aquí tenemos el borrador de operaciones que usamos la vez pasada. Este es un borrador de operaciones que ya tiene su apertura, que fue el primer ejemplo que yo les mostré. Si ustedes se fijan aquí es ese primer cálculo que les mostré cómo ir quitando, pero voy a usar esto de manera correlativa para hacer este borrador de operaciones que tiene 3 operaciones. Tiene la operación el día 3, una operación el día 5 y una operación el día 7, todo en enero.
Sería entonces mi segundo asiento, ¿verdad? El que voy a hacer ahora en fecha 3 y les voy a mostrar ahora cómo es el esquema de trabajo. Puedo inclusive aquí poner una pequeña columna de cálculo auxiliar para ver el tema de mis cuentas. ¿Qué es lo que me decía mi material para que yo pueda realizar mi proceso de contabilización? Yo tengo que primeramente saber qué cuentas yo voy a utilizar. Y luego tener en cuenta la regla de los signos. ¿Qué cuenta aumenta o qué cuenta justamente sale? ¿Verdad? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es decir, el 3 de enero se pagó al proveedor Acción S.A. en efectivo para cancelar la deuda. Yo en mi asiento de apertura, yo justamente tengo acá un proveedor por 3 millones de guaraníes que entró en el haber. Eso me está diciendo el borrador de operaciones que en fecha 3 se canceló. Entonces yo lo que voy a hacer es poner la fecha y voy a proceder a realizar el registro en el libro diario. Cálculo auxiliar. Fecha 3. La fecha 3 se movieron evidentemente dos cuentas. La cuenta de proveedores, que ya no va a existir porque es una cuenta que ya se va a eliminar, ya voy a cancelar mi deuda. Y se movió también la cuenta caja. ¿Por qué caja? Porque me dice a mí que el pago se hizo en efectivo. Quiere decir que yo toqué el dinero que tengo acá en caja para pagarle a este proveedor que tengo acá. Ya tengo yo calculado cuáles son, ¿verdad?, las cuentas que van a moverse, ya sea en el debe o en el haber. Yo ya sé que caja y proveedores son las cuentas. Ahora, ¿cuál sale de estas cuentas, ¿verdad? ¿Cuál es lo que por ahí ya no va a estar? Sale la cuenta proveedores, que ya no va a estar en mi pasivo. ¿Por qué? Porque esa cuenta se va a eliminar. Y también, justamente, ¿qué cuenta va a disminuir? Disminuye la cuenta caja. ¿Por qué? Porque yo voy a usar lo que sería mi dinero para pagarle a este proveedor. Así cancelo mi deuda. Si sale la cuenta proveedores, o justamente vamos a decirle para que usar el mismo término, para que no les confunda, disminuye mi deuda, por decir, para no decir que se elimina, aunque se elimine, ¿verdad? Disminuye la cuenta proveedores y disminuye la cuenta caja. Justamente proveedores es un pasivo y caja es un activo. Si yo lo que quiero es disminuir un activo, a mí la regla me dice aquí que yo tengo que poner entonces en el haber. Si se fijan ustedes acá, para disminuir un activo yo tengo que anotar en el haber, en esta parte. Entonces en mi libro diario yo ya sé que caja va en el haber. Pero ¿qué pasa con proveedores? Proveedores es un pasivo, yo también quiero disminuir, entonces me voy a mi regla de los signos, cuenta del pasivo. Si yo quiero disminuir, entonces tengo que anotar en el debe. Entonces ya tengo mis dos cuentas y ya tengo justamente mis dos tipos de registro que voy a hacer. Anotación en el debe. Entonces yo aquí voy a poner, esto va en el debe y esto va en el haber. Proveedores va a ser el monto de 3 millones. Y en el haber voy a consignar la cuenta de caja. También 3 millones. Allí yo ya acabo de realizar el segundo asiento, pero que de mi borrador de operaciones, ¿verdad? De fecha 3. Esto sería el análisis que hay que hacer para poder entonces identificar las cuentas y cómo se va moviendo de acuerdo a la operación que sucedió. Para el ejercicio de fecha 5. Fecha 5. Me dice, pago del documento a pagar pendiente en cheque número 45669. Me está diciendo a mí que en esta fecha se pagó este documento a pagar que tenemos acá. Este documento a pagar es un pasivo, estamos debiendo un documento
Y en fecha 5 procedimos a pagar con un cheque de nuestro banco que tenemos aquí, Banco Familiar Cuenta Corriente. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a identificar las cuentas que se van a mover. Se van a mover documentos a pagar y banco. Esas serían las dos cuentas que yo voy a ir utilizando para poder entonces tener en cuenta mi pequeño resumen que le estoy haciendo aquí para que se pueda entender y no haya diferencia. Ya tengo mis dos cuentas. ¿Qué es lo que pasa con documentos a pagar? Lo mismo, va a disminuir o eliminarse. Disminuye documentos a pagar. Y también disminuye mi banco. ¿Por qué? Porque yo voy a usar dinero que tengo en el banco para pagar este documento, valga la redundancia. Documentos a pagar es un pasivo. Bancos es un activo. Si yo quiero disminuir un pasivo, a mí la regla me dice disminuir un pasivo, me dice anotar en el debe. Entonces yo esto voy a anotar en el debe. Y si yo quiero disminuir un activo, entonces yo tengo que anotar en el haber la cuenta entonces de banco. Antes de pasar, aquí me faltó la explicación que pueden poner justamente en el primer asiento. Pago al proveedor Achón en efectivo. Podría ser una explicación que pueden ponerle para su libro diario. Y acá sí ya podemos abrir lo que sería el espacio para nuestro nuevo asiento. Sería ya el asiento 3. Y vamos a proceder. En el debe va a ir documentos a pagar para que disminuya. ¿Por qué valor? Valor de 2.500.000. Y en el haber va a ir la cuenta de Banco Familiar, cuenta corriente. Por el mismo monto. La explicación se abona en cheque número 45669, la cuenta, perdón, el documento a pagar pendiente. Esto queda a criterio de cada uno. Yo les doy una idea para que ustedes puedan ir viendo y puedan ir ideando por sobre todo las explicaciones que son muy importantes que siempre se hagan, ¿verdad? Vamos a agrandar nuestro libro diario para seguir trabajando aquí. Vamos a ir haciendo el último asiento que tiene una operación con IVA y ya se va a utilizar otra cuenta que no teníamos aquí y que le vamos a dar entrada ahora. Bien, el otro asiento del borrador de operaciones se dio en fecha 7/01, ¿verdad? Esto me está quedando muy hacia el borde. Allí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Asiento número 4 ya. Vamos a proceder a leer lo que dice el borrador. Se compra un montacargas de Hyundai por 16.500.000 IVA incluido según factura número 4577. En fecha 07, lo que ocurre entonces es que nosotros adquirimos una maquinaria al contado. Montacargas, a mí ya me dice la cuenta contable que es maquinarias. Y contado, a mí ya me dice que se pagó en efectivo, que quiere decir dinero. Entonces, mis dos cuentas identificadas son maquinarias y caja. Estas son mis dos cuentas. Ahora, ¿qué pasó con maquinarias y cajas en la empresa? Maquinarias está entrando. Nosotros, si ustedes se fijan acá en nuestra apertura, no teníamos maquinaria. Quiere decir que maquinarias, por ser un activo, está ingresando a la empresa. Y entonces, si yo quiero ingresar un activo,
yo quiero aumentar de valor, yo quiero darle un número a una cuenta del activo, yo entonces tengo que mirar mi regla de los signos y tengo que anotar en el debe, para que eso entonces ingrese a mi empresa. Yo le debe, o sea, le entregue, le asigne el tipo de saldo correspondiente a un activo. Entonces, al ser esto un activo, y por estar ingresando, tiene que entrar entonces anotando en el debe. ¿Qué es lo que sucede también? Yo tengo la otra cuenta que se movió, que es caja. Caja también es del activo, pero ¿qué pasó con caja? Yo usé dinero de caja para comprar esto. Entonces, quiere decir que yo voy a tener que disminuir de vuelta el valor de caja. Y tengo que hacer una anotación en el haber. Ese sería el esquema de trabajo, pero aquí tenemos lo que es el IVA. Recuerden que este monto incluye un IVA y al ser un montacargas incluye un IVA del tipo del 10%. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Nunca hay que olvidarse del IVA. Tenemos que siempre poner, y al hacer una compra, siempre va a ser IVA crédito fiscal. Es una cuenta del activo. También como maquinaria va a estar ingresando a la empresa y tenemos que dar anotación también en el debe. Entonces, colocamos primero la cuenta que ya tenemos, que es maquinarias, su IVA, para no olvidarnos, y la cuenta que va a salir en el haber va a ser la cuenta de caja. Y procedemos a hacer el cálculo de los valores. 16.500.000 dividido 1,1, que son 15 millones. El IVA crédito fiscal, que va a ser este valor por el 10%, 1,5 millones. Y el total que sale de caja sería la suma de mi maquinarias más mi IVA crédito fiscal. Y ahí tenemos el valor de 16.500.000 que tenemos aquí en el borrador. Pues le vamos a poner separador de miles, así se entiende bien. Y procedemos a la explicación. Compra al contado de un montacarga sería. De la empresa Hyundai SA, según factura contado número 4577. Y ahí ya podemos decir que terminó nuestro asiento y ya hicimos el registro correspondiente. Vamos a proceder a realizar una pequeña verificación a ver si nuestro libro diario está correctamente sumado. Y si no hay algún problema entre el debe y el haber. Sumamos esto y sumamos esto. Sí, coincide. Entonces, vamos bien. Con todos estos registros que estuvimos haciendo, se puede decir que hasta ahora estamos cumpliendo con lo que sería el principio de partida doble. Estamos haciendo los registros necesarios de manera correcta. Esto yo voy a eliminar. Y vamos ya a proceder entonces a los ejercicios del día de hoy. Espero que se haya entendido. Espero que por sobre todo esto ustedes puedan practicar, puedan ir mirando. La regla de los signos es esencial, como ya dije. Y tengan en cuenta también que sin esto, sin esta práctica, va a ser muy difícil seguir avanzando. Así que yo les animo a que hagan, igual si se equivocan, no importa, la idea es practicar, porque con la práctica se llega justamente a lograr grandes resultados que, dicho sea de paso, en este curso ya tenemos poco tiempo para llegar a lo que teníamos que llegar a hacer, así que les animo a trabajar activamente y para lo que haga falta, entonces voy a estar ahí al pendiente de ustedes.